como siempre, dar las gracias por la invitación a la red. Para mí es un honor estar en esta jornada y contándoles un poco sobre la experiencia en la cual estuve inmersa los últimos 5 años de mi vida profesional, que es la creación de un doctorado en enfermería y, y la acreditación, que fue, yo diría, el logro más importante. La gran pregunta es, ¿por qué un doctorado? ¿Por qué y para qué? Estábamos hablando en el café, doctorado en enfermería, ¿qué es lo que hacen ustedes? Más de alguna vez, lamentablemente me lo han preguntado. Un poco retomando lo que Olivia nos decía, es bien claro que lo que hace un agrónomo, lo que hace un abogado, pero parece que no es muy claro siempre lo que hacemos nosotros los enfermeras. Y bueno, y peor aún, doctora en enfermería, entonces te puedo consultar porque tengo un granito en la cabeza. No, no soy médico, soy doctora, porque además aquí en Chile hay una confusión tremenda que le dicen doctores a los médicos cuando en realidad no tienen ni el grado de doctor. Pero bueno, vamos de a poco en el fondo, vamos a ir avanzando de a poco en esto. Hacer un doctorado tiene múltiples motivaciones personales, ¿ya? O sea, nos podemos preguntar quiénes hemos hecho el doctorado o quiénes lo están pensando, motivaciones asociadas a tener un grado académico, poder colgar un nuevo diploma, ganar un poco más de dinero, a pesar de que eso no sé si es tan cierto, por lo menos en nuestro país. En otros países está claro que uno incrementa su sueldo, pero aquí en Chile no está tan claro. De hecho, mi experiencia, porque después del doctorado yo gané menos dinero, me pagaron menos que mis colegas que no tenían grado de doctor. ¿Por qué? Porque me ausenté 4 años y por lo tanto perdí el aumento de sueldo que habían tenido todos, para que vean lo injusto que puede ser. Y bueno, miles de otras motivaciones y por supuesto estas motivaciones uno las tiene que sopesar, como cualquier decisión que vaya a tomar. Por lo que quiero realmente, quiénes van a estar a favor de mi decisión y quiénes van a estar en contra, ¿ya? Y yo esto le agregaría el para qué, porque muchas veces la decepción puede ser muy grande y el esfuerzo es alto también, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claro que el doctorado es para generar investigadores. Ese es el norte de un doctorado. Eh, si no, créanme, y yo se lo he dicho a mucha gente que se ha acercado a preguntar, créanme que no vale la pena invertir 4 años que son muy duros, uno estudia mucho, renuncia a muchas cosas personales y familiares para después no dedicarse a la investigación. Ya pueden haber otras vías por las cuales uno lo puede hacer. Ahora, eh, ¿qué pasa con enfermería y por qué es importante para nuestra enfermería? ¿Cuál es el beneficio de contar con doctores? ¿Ya? Y los beneficios aquí son, o sea, yo soy la más convencida, créanme, si lideré la creación de un nuevo programa, creo que nos hace mucha falta tener más doctores, sobre todo en nuestro país. Y aquí nos remontamos a las formas en las cuales nosotros adquirimos conocimientos en enfermería. Hay distintas formas que son las clásicas y están tan descritas, tradición. Los alumnos preguntan, muchas veces uno cuando llegaba a trabajar por primera vez, bueno, ¿y aquí cómo se hacen las cosas? ¿Cómo es lo típico? A la jefa le gusta que se hagan tal cosa, la autoridad, el modelaje. Es que yo vi a mi profesor hacerlo así, por lo tanto ahora lo hago así también. Mi experiencia personal, si me resultó algo, lo empiezo a hacer de esa manera, intuición, ensayo de error. Son todas vías que son importantes y están descritas como fuente de conocimiento en enfermería. Sin embargo, ninguna de ellas nos va a proveer de un conocimiento científico. Forman parte de nuestro ser, pero no son las formas en las cuales nosotros adquirimos conocimiento. Y por supuesto no podemos olvidar a nuestra querida
Bárbara Carper, que nos habla de los patrones de conocimiento en enfermería, estos 4 grandes patrones, que el empírico, el estético, el conocimiento personal y el ético. Ella respalda lo que yo les decía anteriormente. Hay formas de aprender en enfermería, pero yo aquí me quiero dedicar al primero, que es el conocimiento empírico, al cual se dirigen los programas de doctorado. Y bueno, ¿cómo logramos en el fondo este conocimiento científico? Aquí dice: la ciencia como conocimiento científico representa los mejores esfuerzos para descubrir la verdad. Verdad que no es única y que comparto plenamente con nuestra colega que presentó previamente. Uno como ser humano y como investigador anda siempre en busca de la verdad, pero hay que entender que hay múltiples verdades en el fondo. Y bueno, y tiene un final abierto, está en evolución y está sujeto a revisión y ocasionalmente se desarrollan cambios dramáticos de pensamiento. La investigación es la forma por la cual nosotros creamos ciencia, y el mostrarnos de manera científica que enfermería es ciencia es la forma por la cual nosotros vamos a lograr probablemente ocupar espacios que hasta ahora han sido negados, ¿ya? Las enfermeras pensamos, las enfermeras estudiamos, las enfermeras no somos las dueñas de casa de los servicios ni las ayudantes de los médicos. Somos profesionales con un cuerpo de conocimientos propio, pero en la medida en que nosotros no nos mostremos de esa manera, nos van a seguir desconociendo y nos van a seguir confundiendo con las TENS. En mi época eran las auxiliares, ¿ya? Y por eso nos teníamos que vestir de colores distintos para poder diferenciarnos. No necesitaríamos diferenciarnos si realmente el rol social fuera claro. Y ahí yo creo que hay un tremendo trabajo por delante también. Conceptos claves cuando uno habla de investigaciones, descubrir, aumentar o ampliar el conocimiento. Obviamente tiene que haber una manera sistemática de hacerlo, y quienes investigamos sabemos que hay un método científico, sea el ámbito cualitativo o cuantitativo, ambos son metodologías científicas para adquirir conocimiento. Organización y persistencia, y que todas estas características están siendo llamadas a quienes deciden ingresar a un programa de doctorado sin lugar a dudas. ¿Y por qué es importante? La enfermera clínica me podrá estar diciendo que ya, doctorado a nivel de academia, tú que haces, tú trabajas en la universidad, tú haces clases, ¿a ustedes les importa? No, nos importa a todos, porque en la práctica nosotros tenemos que trabajar haciendo cosas basadas en evidencia y evidencia científica. Los otros patrones de conocimiento son válidos, pero no podemos dejar la ciencia de lado. Y la gran pregunta es, si nosotros necesitamos la ciencia para poder además respaldar a nuestros propios usuarios, nuestros pacientes, la voz de ellos somos las enfermeras, necesitamos que alguien produzca ese conocimiento. Y una famosa práctica basada en evidencia que viene desde hace más de 10, 15 años dando vuelta, apunta a esto: a la enfermería basada en evidencia es hacer las cosas porque está estudiado de que esa es la manera científica correcta de hacerlo. ¿Se ocupan los otros patrones? Sí, hay experiencia de por medio, hay arte, hay belleza en lo que hacemos, pero el conocimiento científico es clave. Y bueno, obviamente la gran pregunta que yo les digo a mis estudiantes de pregrado es: ¿cuál va a ser tu rol cuando salgas y cuando recibas tu título? ¿Vas a consumir o vas a producir investigación? Porque no hay otra alternativa. No me puedo quedar en un tercer grupo que ni consuma ni produzca, porque somos ciencia y por lo tanto tenemos que hacer las cosas no como lo aprendimos en la universidad o como me resulta mejor, sino que es como se debe hacer. Si yo les contara la evolución de las curaciones, desde que yo estudié, nosotros echábamos el azúcar del azucarero de los pacientes que está en el velador, o sea, y nos resultaba en el fondo. Ahora es inconcebible pensar que uno puede estar haciendo ese tipo de cosas
sin tener seguridad que el azúcar va a servir efectivamente. No me pregunten de día porque estoy súper desactualizada, pero me acordé como de eso, que era como muy intuitivo el cuidado. No podemos, y nosotros como académicos no podemos enseñar si no es basado en evidencia, y aquí también me cuelgo de lo que decía Olivia. Tenemos que hacer un nexo importante la academia con la práctica, por un lado, pero enseñarle a nuestros estudiantes que todo lo que hagan, por, por, por más mínimo que sea, tiene que estar basado en un conocimiento científico. Y bueno, y mi rol, y aquí empiezo a ser un poquitito autorreferente, voy a tratar de ser lo menos posible, siempre fue tratar de producir. Yo tuve una inquietud desde el pregrado. En el pregrado formé parte de la comisión de investigación de la escuela. Yo soy egresada de la Universidad Católica. En ese tiempo estaba la Cecilia Campos como directora de investigación, y yo, sin entender mucho, pero me gustaba esta cosa de andar descubriendo, de presentar en jornada. Por lo tanto, mi pregrado, el magíster yo la hice en nutrición, no hice un magíster en enfermería. Sin embargo, tuve la suerte de conocer mi tutor de tesis, era un investigador de larga trayectoria, por lo tanto seguí incentivándome en eso, y finalmente me fui a hacer el doctorado, un doctorado en enfermería, un PhD en Estados Unidos, y ahí obviamente clarísimo que era lo que yo quería hacer. Yo ya venía investigando de antes de obtener el grado de doctor. Entonces mi inquietud siempre se mantuvo por la investigación. Y yo creo que aquí hay factores personales, individuales, circunstanciales también, porque yo creo que la vida no es... está todo armado, de tal manera conocí a determinadas personas en determinados momentos que me llevaron a desarrollar esta carrera. Volví al doctorado, y esto aquí las doctoras presentes me van a entender. Uno tiene la cabeza así, o sea, vuelve con miles de ideas. Yo además había estado 4 años en el extranjero, y cuando llego, estaba trabajando en la Católica en ese tiempo, y si, por favor entiéndanme bien, sin menospreciar, uno siente que la vida se detuvo en el lugar al cual uno dejó. Eh, y eso es por la falta de doctoras, y quienes me acogieron y con quien yo tuve la posibilidad de poder sentirme que no estaba loca y que no estaba pensando lesera, fue con doctoras. Y en particular tengo que agradecer a la Soledad Rivera, a la doctora Rivera, que ya no está haciendo clases en la Católica. Con ella tenía largas conversaciones. Sin embargo, el resto, y aquí no hay una superioridad intelectual, ni espiritual, ni moral, sino que simplemente el camino de hacer un doctorado es abrir la cabeza. Por lo tanto, yo llegué y me acuerdo que, bueno, no voy a contar las dificultades que tuve en mi ingreso, porque fue difícil insertarme, pero volví, y muchas de mis profesoras, mis colegas se alegraron porque volví a hacer lo mismo. Te tengo lista, el curso tanto, y yo decía, no lo puedo creer. O sea, estuve 4 años hablando de filosofía de la ciencia, de enfermería, las metodologías, y me vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, claro, si uno tuviera un cuerpo académico lleno de doctores, eso sería ilógico, obviamente, y tiraríamos como los asados cuando uno pone algo para que tire el fuego, se tiraría más fácil. Debo reconocer el agradecimiento a la Sola Rivera, y con ella empecé, pero me sentí absolutamente marciana. O sea, yo decía, y tratando de ser cuidadosa, además de no ofender a mis colegas, porque aquí se da una cosa que es terrible en nuestra profesión, que es a quien le va bien, al resto parece que no le gusta. Entonces se empieza a generar una cosa medio envidiosa, y de que, entonces entre que me echaban talla, yo fui súper cuidadosa de no hablar en inglés, porque uno viene hablando en inglés, porque si no me iban a molestar porque hablaba en otro idioma. Entonces es compleja la inserción en nuestro grupo como enfermeras, enfermeros. No somos...
bondadosos en recibir a nuestros colegas, así lo he visto miles de veces, quienes salen a hacer un magíster, los alumnos hacen, pero de todo para poder cambiar sus turnos, porque nadie les facilita la vida, entonces es complejo eso, todavía estamos en un periodo, pero bueno, volví con esta cabeza súper abierta, un poco desconcertada de qué volví a hacer, porque en el fondo, al parecer, me había ido por 4 años y volvía de nuevo a la práctica clínica, volvía a hacer los mismos cursos. Algo que también nos pesa a quienes hacemos doctorado, nos piden encargos de gestión. Y aquí la gestión, si bien uno tiene un deber como académico, en la medida en que uno va avanzando, la gestión come el tiempo, absolutamente. Y a mí me pidieron ser directora de investigación en la Escuela de Enfermería. Yo dije inmediatamente que no quería, pero yo siempre había sido muy crítica con la gestión hecha en periodos previos y en general he sido crítica. Y me dijeron, bueno, pero este es tu momento. Y la verdad es que no me quedó otra que decir que sí. Estuve 4 años, mis primeros 4 años de regreso del programa de doctorado, yo fui directora de investigación. Entonces, claro, ocupé esta cabeza, pero tampoco 100% en volver a generar espacios nuevos. Entonces, aquí son cosas que uno va, esta presentación me sirvió mucho para ir diciendo, chuta, ¿cómo fue mi camino y de qué manera sorteé las dificultades y algunas definitivamente uno las tiene que asumir nomás, ¿ya? Mucha gente se queda en los cargos de gestión y pierde la posibilidad de investigar. Es súper válido también, pero hay que tener ojo con eso, porque si estamos formando doctores, la idea es que produzcan investigación, ¿ya? Pero tenemos esta doble militancia los que volvemos de los doctorados, es como la necesidad de responderle al entorno. Sin embargo, llegó un punto, yo en el periodo postulé a un Fondesit de inicio y me me adjudiqué el Fondesit de inicio. Y la verdad es que entre la dirección de investigación y el Fondesit se hacía muy difícil. Y sentí en un momento, y con toda la humildad, y por favor créanme, que, o sea, a esto volví yo, sentía que necesitaba algo más. Y por supuesto mi gran inquietud era enseñar todo lo que había aprendido. No podía yo enseñarle a los alumnos pregrado todo lo que había aprendido, ni a los alumnos de magíster. Tuve la necesidad de hacer docencia, a mí siempre me ha gustado hacer docencia, y necesitaba un doctorado. Y en ese minuto, hablando del año 2015, 2016, habían dos doctorados, programas doctorales en Chile, uno estaba en Concepción y el otro está en la Universidad Andrés Bello. Concepción era un cambio radical, o sea, irme a Concepción era trasladar toda mi vida, por lo tanto lo deseché inmediatamente y dije la Universidad Andrés Bello. Me contacté con la decana de ese minuto y le dije yo quiero venir a hacer clase, quiero hacer clase en el doctorado y obviamente ella me acogió. Y salí en el fondo de la Católica después de 22 años, conversaba hoy día en el café, nadie lo podía creer, como dejaste la Universidad Católica, la mejor universidad, la mejor escuela. Créanme que después de 22 años ahora me puedo ir a cualquier lado, porque mi necesidad era de seguir creciendo. Y me quedaban, y conté, yo dije, me quedarán unos 15, 20 años más de trabajo y no quiero estar haciendo lo que he hecho siempre, sin encontrar un espacio. Y bueno, gracias a Dios me dieron un espacio en la Universidad Andrés Bello y me fui el año 2016 con trayectoria larga en docencia e investigación. Llevaba 22 años en la universidad, toda mi vida había hecho docencia y más de 18 años haciendo investigación. Y yo me fui feliz. Yo dije, yo lo que quiero es hacer clases y que me den tiempo, porque ese es otro gran tema en la academia, el tiempo para investigar. Porque las horas están contadas para hacer docencia, pero no hay horas contadas para investigar. Entonces también es un espacio que uno ha ido trabajando. Y por lo tanto me fui feliz a la Universidad Andrés Bello y ahí yo le dije en ese momento a la decana, yo no quiero puestos de gestión, déjame tranquila, no quiero más gestión, yo quiero hacer clases, yo soy feliz, dame curso de pregrado, de posgrado, de lo que sea, y clase en el doctorado.
se me encargó poder innovar el programa de doctorado que había en ese minuto. Sin embargo, se hacía imposible la innovación dada los requerimientos de la CNA. La cosa es que no se podía generar una innovación y por lo tanto la alternativa era generar un nuevo programa. Y me pidieron que lo liderara. Y nuevamente dije, ¿en qué me estoy metiendo? Si yo me vine a hacer clases, pero para que vean un poco y un poco retomando las ponencias previas, los liderazgos son oportunidades que se van dando en la vida. Uno probablemente no se propone ser líder en algo, sino que se van dando y depende si uno las toma o no las toma. Yo me fui de la Católica teniendo claro que yo no quería ser directora de escuela, no quería ser decana, no quería puestos de gestión. Sin embargo, este puesto era un puesto súper desafiante porque implicaba toda mi apertura a la docencia, que yo tenía mucha experiencia. Y armar un doctorado en enfermería era un verdadero honor para mí. ¿Ya? Yo sentía que hacía falta, sentía que nuestro país lo necesitaba. Había dificultades en el doctorado de la UNAM para poder acreditarse y en ese minuto Concepción seguía ingresando algunas cortes, pero sabíamos que los nuevos requerimientos de la CNA iban a ser difíciles. Por lo tanto, o tomaba el riesgo, sabiendo lo difícil y tenía súper claro cuáles iban a ser las dificultades. La asociación, esta es como nuestra Chillón, aquí en Chile, pero americana, y dice, se espera que los programas de doctorado en enfermería tengan el entorno, la facultad, los recursos y la infraestructura para educar a los estudiantes a desarrollar la ciencia, administrar la disciplina y educar a la próxima generación de académicos. Esto fue clave al momento porque me ofrecieron, empecé a estudiar como loca, cómo se habían hecho los otros doctorados, cuáles los llamados internacionales, y mi gran motivación era enseñar a desarrollar ciencia, que yo creo que nos hacía falta y nos hace falta en nuestro país, y sobre todo educar a las próximas generaciones de académicos, ¿ya? Yo viví una época en la cual la academia se daba mucha importancia a la experiencia, la cual sin lugar a dudas la tiene. Sin embargo, la ciencia no estaba muy involucrada en esa experiencia. Entonces, yo creo que la presencia de programas de doctorado hace que uno mezcle experiencia con verdadero conocimiento científico. Y bueno, y empecé a sopesar las cosas, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y qué es lo que yo quiero en el fondo. Y más que lo que yo quería era lo que las entidades acreditadoras, que en este caso es la CNA, nos pedía, porque se me dijo una cosa clara, el programa se crea y se tiene que acreditar, porque además la ley impide tener programas abiertos sin acreditación. Por lo tanto, yo sabía que si no lo lograba, me cortaban la cabeza, ¿no? pero dije, bueno, lo tengo que hacer. Y créanme que por primera vez, y aquí lo voy a confesar públicamente, sentí que estaba haciendo algo por la enfermería chilena. Y fue mi principal motor. Probablemente he hecho muchas cosas por la enfermería, pero mi línea de investigación se aleja un poco y se acerca más a la matronería. Entonces muchas veces fui desconocida en el ámbito de la investigación y aquí sentía yo tengo que hacerlo, tengo la experiencia y por lo tanto, ¿qué hicimos? Bueno, empecé a ver qué era lo que había. Y la designación de PhD, que es el nombre, el Philosophical Doctorate, que no todos los doctorados en Estados Unidos son PhD, parte del amar y en el fondo se define como el amor al conocimiento. Y yo era una de las cosas que sin lugar me ha movido desde el pregrado. Yo siempre he querido saber más, aprender más y siempre he estado estudiando, soy la eterna estudiante. Por lo tanto, ese era un ticket. Yo quería que otros lo vivieran también. ¿Tenía experiencia? Sí, tenía experiencia para liderarlo y por lo tanto me sentía capaz de poder generar programas, generar equipo. Por otro lado, estaba haciendo un llamado internacional potente en esa época, que enfermería requiere de científicos. Justo en ese mismo tiempo
salió un documento en donde la formación doctoral en enfermería en América Latina y el Caribe, y cuyo objetivo general es impulsar la formación de doctores. Por lo tanto, yo sentía que estaba en un proyecto colectivo, más que en un proyecto individual. Tenía redes, y eso créanme que lo da la edad también. No tan solo que yo sea capa por conocer, sino que ya a la edad uno empieza a conocer. Mi salida al extranjero me abrió muchas puertas, y créanme que cuando me cambié de universidad también se abrieron muchas puertas, que al parecer la institución a lo mejor generaba un espacio más difícil de contacto. Entonces dijimos, tengo todo y tirémonos para adelante. Empezamos a principios del 2018, viendo qué teníamos y qué no teníamos. Ahora, lo que no teníamos no podía ser un problema. Yo ya me había embarcado en esto, por lo tanto tenía que dar soluciones. Y el principal problema que tuvimos fue el recurso humano. Y aquí hay un llamado urgente a que haya más doctores, pero fundamentalmente nuestro gran problema, y que es lo que yo siempre he creído en enfermería, que nos cuesta, como se dice el dicho, cacarear los huevos en el fondo, mostrar lo que hacemos. Tenemos, y créanme que me di cuenta que hay muchas investigadoras con grado de doctor en Chile, que están haciendo cosas preciosas. Sin embargo, la productividad no se podía evidenciar en publicaciones ni en proyectos concursables. Y eso era uno de los requisitos que yo tenía que buscar en cada persona para poder hacer el claustro, que se llama, que es el cuerpo académico que sustenta un programa doctoral. Entonces, oye, sí, conozco tal, oye, pucha, mándame tu currículum, una publicación, un proyecto. Estaban haciendo cosas igual, generando conocimiento, pero no publicando y no a través de fondos concursables, que eran lo que pedían. Entonces fue complejo, fue súper difícil. Por un lado teníamos que seleccionar a colegas, y muchas de ellas hacerlas virar de su vida. O sea, yo me había ido después de 22 años, pero no todo el mundo está dispuesto a dejar su universidad después de tantos años. Entonces costaba esto. Y si bien teníamos la capacidad de poder pagar, pero no había gente. Entonces fue súper complejo. Y ahí hubo una discusión, y quizás la tuvimos antes, pero esto nos comprobó que era una discusión un poco filosófica respecto de quiénes tenían que conformar el claustro de nuestro programa, que era un programa de doctorado en enfermería. Y ahí, leyendo, hay dos grandes escuelas, aquellas que dicen los doctores se tienen que formar por doctoras en enfermería y por enfermeras, y aquellas que dicen reconozcamos que nuestra ciencia de enfermería se nutre de otra ciencia, se nutre de la psicología, se nutre de la sociología, se nutre de la antropología. Por lo tanto, es válido que en los claustros estén esos pesos científicos. Obviamente en número menor. Una discusión filosófica no menor. Conversé con muchas enfermeras de trayectoria y en el fondo me documenté de literatura internacional, y claro, había habido una época en la cual se discutió mucho eso, pero ya estábamos en la época en la cual el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario estábamos llamados. Sí, yo seguía con la idea de que había que hacer un doctorado en enfermería, que los otros profesionales aportaran, pero que fuera en enfermería, porque la alternativa era hacer un doctorado multidisciplinario. Y gracias a Dios lo conseguimos. Por supuesto, teniendo la cooperación de algunos profesionales con doctorado en otras áreas. Bueno, esto un poco para decirles que el gran problema que teníamos era que muchas de mis colegas que podrían haber integrado los claustros no tenían los antecedentes para poder ser claustro, y los antecedentes de la CNA son súper claros. O sea, 8 publicaciones en los últimos 5 años, de los cuales la mitad de esas publicaciones tienen que ser en autoría principal, y tener a lo menos un proyecto en autoría principal financiado con fondo concursable externo. O sea, es así de simple, no es hoy qué buena es, hoy que ha hecho hartas cosas, no.
¿Tiene o no tiene? Y aquí uno cuenta. Y aquí también aprendí que el conteo de publicaciones nos sirve la carta al editor y nos sirve cualquier publicación. Tenían que ser publicaciones originales y en revistas pertenecientes a bases de datos. Entonces, esos requisitos me iban sacando gente súper valiosa, con mucha experiencia en docencia, pero que lamentablemente no podían formar parte del doctorado. Y bueno, aquí la Mafalda, que era mi inspiradora, aquí no se rinde nadie, seguimos adelante. Ya era yo casi ni dormía tratando de conseguir gente y buscando currículum, buscando gente en el extranjero, y finalmente, en la vida, como dice ella, no hay premios ni castigos, sino consecuencias, por lo tanto fue un trabajo duro. Obviamente no fue mío solamente, yo lideré este proceso y lo logramos. Y logramos los requisitos. Cuando yo dije, tengo los académicos, los contaba 20 veces. Contaba las publicaciones, tenía que estar muy segura para poder decir aquí, efectivamente lo habíamos logrado. Y lo logramos. En enero del 2020 se logra decretar el programa de doctorado en la UNAV, el nuevo programa de doctorado en ciencia de enfermería. Feliz, ese día obviamente salí a celebrar, me tomé unos cuantos pisco sour para poder celebrar un trabajo de 4 o 5 años y que nos llegó la pandemia. Veníamos con el estallido social, y en enero ya los primeros casos sabíamos que el otro hemisferio lo estaba pasando muy mal. Por lo tanto, además no era el mejor momento para ofrecerle a nuestras colegas, vénganse a estudiar cuando los hospitales lo único que necesitaban eran enfermeras. Y quienes podrían haber hecho el doctorado en ese minuto eran colegas que estaban en puestos gerenciales probablemente, que menos iban a poder tener tiempo. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Y esto es parte de lo que uno va haciendo en la medida en que el camino le va mostrando la dificultad y la fortaleza. Encerrado, yo siempre dije son 3 meses, jamás pensé que iba a ser tanto tiempo, dije van a ser 3 meses, nos fuimos a la universidad, me llevé algunos libritos porque dije en 3 meses más volvemos. Y la verdad es que estuvimos encerrados y tuvimos que cambiar el rumbo de lo que pensábamos hacer. No se abrió en ese año la admisión y empezamos a decir, bueno, pero este es un nuevo doctorado, tenemos que promocionarlo y aprovechemos las redes sociales, que si algo nos dejó la pandemia es la importancia en las redes. Y empezamos a promocionar y empezamos a hacer charlas, obviamente. Y aquí hubo una cosa que yo desde el primer día y lo planteé en la universidad. Eh, yo quería hacer un doctorado y quería liderar la creación de un doctorado que fuera para enfermería chilena y ojalá latinoamericana. Y eso significaba reconocer que muchas de nuestras colegas estaban en otras universidades y que son súper capaces y que es bueno mostrarlas como un todo. Y por lo tanto ahí se empezó a formar, bueno, las charlas fue una forma de mostrar a estos profesores, porque la figura que tiene el doctorado es de profesor visitante, que es aquel profesor que es de otra institución, pero que forma parte del cuerpo académico del doctorado. Entonces, esto fue una forma también de mostrar que esto era un doctorado abierto y que por lo tanto todos aquellos que tenían la trayectoria para ser profesor visitante iban a ser invitados. Y bueno, y finalmente el 1 de octubre del 2020 hacemos el primer llamado a la admisión 2021. La selección no era menor, se presentaron 16 estudiantes, 16 candidatos, y aquí uno tenía que seleccionar también, no podíamos seleccionarlos a todos, pero sobre todo teníamos que ver quiénes efectivamente iban a poder terminar el programa, porque además una de las cosas que mide la calidad es que uno haga una buena selección de las fortalezas y las debilidades. La principal debilidad de nuestros candidatos, y esto es una debilidad que nos sigue persiguiendo, es el inglés. No sabe leer en inglés, menos van a saber escribir ni hablar. Nosotros pedíamos lectura, porque lamentablemente la ciencia se hace en inglés, se publica en inglés, ¿ya? Y ahí se caían bastante, gente súper valiosa, pero nosotros no podíamos aceptar si no sabían algo de inglés, porque si no era finalmente, porque no iban a poder avanzar. Y logramos nuestra primera cohorte en marzo del 2021.
Aquí les voy a pasar rápidamente el objetivo general de nuestro programa, es formar investigadores autónomos, y eso es un objetivo, no es muy creativo, porque todos los programas doctorales apuntan a la formación de investigadores autónomos que generen conocimiento como aporte a la disciplina de enfermería, y por supuesto también como aporte contribuyendo a la salud de las personas, familias y comunidades. Con 2 líneas de investigación, tampoco muy creativas. Si uno mira la gestión del cuidado, aquí está la gestión y aquí está el cuidado de la persona. O sea, nos tirábamos una línea más clínica, más del cuidado directo, y lo otro más bien gerencial o de intervenciones a nivel de los hospitales, los centros de salud. Y bueno, y ahí está el claustro académico, el claustro actual. Somos la mayoría enfermeros, todas con investigaciones, con proyectos vigentes. No fue fácil que la gente además aceptara, porque es una aceptación no de ahora como está tu currículum, sino que tienes que mantenerte en el claustro, porque no me sirve que ahora estés con las publicaciones en un año más. No. La formación de doctor de nuestro claustro es una de las grandes fortalezas. Tenemos formados en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil y en España. Por lo tanto, tenemos miradas distintas y visiones que son complementarias para poder entregarle a nuestros estudiantes. Y este es mi lujo en el fondo, los profesores visitantes. Aquí la red de contacto y aquí los años sirven mucho, por lo tanto me acerqué a muchos de ellos. Tenemos visitantes internacionales de Estados Unidos, de España, de Australia. Y por supuesto tenemos nuestras visitantes nacionales, que son aquellas enfermeras relevantes en el ámbito de la investigación y en el desarrollo de nuestra enfermería. La malla curricular, 4 años, o sea, no es entrar a un diplomado ni de aquí al próximo año, son 4 años que uno la sigue. El primer año fundamentalmente es presencial, pero cada 15 días. Y ahí también teníamos que, en la creación, analizar todos los requerimientos que CNA pone para los programas presenciales, porque uno no los puede dar a distancia, tiene que ser presencial. Y me dijeron claramente, respirando el mismo aire, esa es la presencialidad para CNA, en el fondo. Tenemos que estar respirando el mismo aire. Pues yo le digo, ¿puede ser presencial virtual? No, eso es virtual. Así es que ahí organizando, porque una de las grandes dificultades que tenemos los enfermeros son los horarios. En otras disciplinas la gente hace doctorado y se va de sus trabajos completamente por semanas completas. Aquí la mayoría de las colegas siguen trabajando, ¿ya? A pesar de que nosotros advertimos que es dedicación exclusiva, mínimo les digo yo, si no van a tener media jornada, no se metan. Y de verdad que lo digo a pesar de que yo debiera traer toda la cantidad de gente posible. Y bueno, y cursos electivos también, que formaba parte de cuando lo creamos, tenemos más de 13, 14 electivos para darle. Y cuando todo, yo decía, está todo ok, primera corte, perfecto, pensé que todo terminaba y estaba recién comenzando. ¿Por qué? Porque necesitábamos acreditar. El programa se abrió e inmediatamente empezó el proceso de autoevaluación. La CNA acredita programas sin egreso, y ese era nuestro caso. Y ahí estaba mi segundo llamado a acreditar el programa. La acreditación es súper exigente, es la única entidad acreditadora. Antes teníamos otras entidades, ahora solo CNA puede ser. Y obviamente que había mucho susto, porque en el fondo crear un programa para que no fuera acreditado era como no haberlo creado. Entonces, y a mí se me puso en el fondo la sugerencia de que debía ser acreditado por el máximo de tiempo, que eran 3 años. Y lo logramos. Así como dice la Mafalda, las consecuencias, un gran trabajo, mantuvimos los claustros, nuestros estudiantes también se mantuvieron, no hemos tenido deserción, es un trabajo no menor. Y lo celebramos en noviembre del año pasado, estamos acreditados por el periodo máximo. Ya luego la nueva directora va a tener que empezar el proceso de autoevaluación para el próximo periodo de acreditación.
Acá tenemos fotos de nuestras dos cortes, no logré una foto de nuestra tercera corte, altos niveles de satisfacción estudiantil, 100% de las asignaturas tienen un sistema, tienen plataformas virtuales, porque la mayoría de nuestros estudiantes, lo cual me alegra mucho, es de regiones, ¿ya? De la primera corte tenemos solamente 2 estudiantes de Santiago y de la segunda corte tenemos una estudiante de Santiago. O sea, son todos del norte, del sur, lo cual es maravilloso. No tenemos un 55% de tasa de rechazo al postular, es decir, una de cada 2 ingresa, porque también no podemos llegar y llenarnos de estudiantes, pero tenemos que asegurar una buena formación, tener los profesores que dirijan tesis y todo eso. Tenemos redes sociales, nos pueden seguir en LinkedIn, me volví una tuitera y una influencer total en esta época, aprendí, tomé cursos, porque créanme que las redes sociales es parte del trabajo. La primera hora de mi trabajo como directora era meterme en las redes sociales. Y por supuesto sacar a los estudiantes a que salgan a congresos, a que se ganen premios, porque también es parte de la formación que ellos tienen que recibir como investigadores, ¿no? Ha ido muy bien con esto. Y recibir estudiantes extranjeros también, el intercambio, que es una de las cosas que nos pide un buen programa. Y ya hemos recibido 2 estudiantes de intercambio formal con la Universidad Autónoma de Monterrey. Hemos hecho charlas gratuitas a la comunidad de nuestra disciplina, así como también de metodologías que le puedan servir a las colegas y otras ciencias. Y ya tenemos 4 candidatos a doctora, es decir, 4 de nuestros estudiantes ya dieron su examen de candidatura y ahora están dedicados a sus tesis doctorales. Inauguramos todos los años nuestro programa, esta es una foto, nuestra primera inauguración que fue presencial, que fue este año, que tuvimos de invitada a la doctora Ferrer, y ahí está parte de los estudiantes y de los profesores en la foto de la jornada de inauguración del año académico. Y bueno, y un poco contarles que cuando me preguntan, ¿has liderado este proceso? La verdad es que me vi inmersa en una invitación, les conté un poco cuáles fueron mis motivaciones, y la principal motivación, sin lugar a dudas, fue ayudar a la enfermería chilena. Para mí, esto es el logro más grande que yo he obtenido en mi vida profesional. Y por lo tanto, cuando me retiré de la dirección, que fue en marzo de este año, dije, ya me puedo morir tranquila en el fondo. O sea, le di lo que mi enfermería podría haber necesitado en su minuto. Así es que ahí fue la despedida, me regalaron flores, todos mis estudiantes, me fui como los futbolistas cuando se dan en su mejor momento, me dijeron. Y no fue pensado, créanme que necesitaba también salir. Y bueno, dejarle la invitación a la misión 2024, que ya partió el 18 de agosto y está abierta hasta el 18 de octubre. Ya tenemos estudiantes, ya el año pasado, por ser un programa acreditado, pueden postular a becas ANID, de la Asociación Nacional de Investigación de Chile, que les financia en el fondo el pago del arancel y además les da una manutención, les da dinero para poder salir. Se nos abren las puertas con la acreditación. Y ya tenemos cerca de 7 estudiantes que se ganaron la beca NID y esperamos este año poder ganar el resto de los estudiantes que no postularon o que no lo lograron. Así es que muchas gracias por invitarme a hablar un poco de esto. No sé qué poco acá, no, dejo así nomás, ¿no es cierto? Dejo así nomás, ¿sí? María Teresa, bueno, primero llama la atención que algunas universidades tradicionales todavía no hayan implementado el doctorado, ¿va? Es llamativo. Preguntas del auditorio. ¿Así? Así, ya. Esta es una pregunta. Bueno, María Teresa, yo fui tu estudiante en metodología de investigación cuantitativa en el magíster y ahora nos volvimos a encontrar acá. Mi pregunta yo creo que quizás representa, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora sí, créanme que yo vuelvo a insistir, los cargos de gestión nunca los he buscado, han sido llamados que no he tenido forma de decir que no. Sigo feliz haciendo clase,
Estoy haciendo clase en el doctorado, hago clase en un diplomado y hago clase en el pregrado. Siempre asociado a investigación, sin lugar a dudas. Estoy trabajando en mis proyectos de género y cáncer cervicuterino, así es que estoy muy contenta. Ahora, uno nunca sabe si va a volver a haber un llamado a generar algo, no lo sé, pero por ahora estoy ahí, en la Universidad Andrés Bello. Qué bonito. Se te ve feliz. Acá, Olivia. ¿Cuáles crees tú que fueron los factores más importantes que hicieron que se acreditara por 3 años el doctorado en enfermería? Que yo lo he dicho siempre, que la felicito por haber insistido en esto, de haber sido un doctorado en enfermería y no haber sucumbido a hacer un doctorado interdisciplinario, a pesar de que obviamente en el staff haya de todo tipo de personas, Sí. pero que sea la profundidad de la ciencia lo que tenemos que defender. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que tú crees que a tu juicio hicieron que se acreditara el... Yo creo, a ver, yo creo que para la creación en particular, y no me quiero echar flores, pero sí creo que fue un factor gravitante, la experiencia académica de poder generar programas que fueran fuertes y sobre todo el haber tenido una formación doctoral en enfermería. O sea, yo hablaba desde la ciencia de enfermería, no hablaba desde cualquier doctorado. Entonces, tenía súper claro los paradigmas en los cuales nos podíamos plantear para poder generar un nuevo programa. Y lo otro, yo creo que la gente, objetivamente leía, la gente creyó en mí fundamentalmente. Y aquí no quiero sonar despectiva, pero muchas veces las instituciones no atraen personas, sino que más bien son las personas. Y mucha gente no creyó que la UNAM podría sacar un doctorado que se acreditara. Pero me decían, ay, lo estás liderando tú, ya. Yo creo que eso ayudó también. Y trabajo duro, perseverancia a morir, o sea, en reuniones toda la semana, y trabajar en grupo, en equipo. Yo soy súper llana a escuchar opiniones distintas, teníamos formación de doctores de distintas áreas, por lo tanto nos abrimos a eso. Pero yo creo que la discusión filosófica que hubo al principio, de poder decir cuál de las corrientes nos vamos a ir siendo un doctorado en enfermería, yo creo que nos llevó al éxito, porque todos hablábamos el mismo idioma en la práctica. Bueno, felicitar a Tere tu presentación y la verdad que yo creo que lo que acabas de decir es el haber creído en que se puede lograr transmitir el conocimiento propio de enfermería y la solidez también tuya desde el punto de vista como investigadora. Yo creo que son casi la clave del éxito de que hayas logrado la acreditación. Sí. Un abrazo y felicitaciones. Yo quisiera decir que tenemos mucho que trabajar con enfermería chilena. Tuve la suerte de gente como Lidia, que aceptó ser un profesor visitante de un programa que todavía no salía, que no se sabía si se iba a acreditar, pero también hubo gente que no quiso, fíjate, quiso comprometerse. Y yo les decía, esto no es un compromiso ni con la universidad ni conmigo, esto es con la enfermería. O sea, en la medida, porque además tu currículum nos ayuda, porque cuando me evalúan van a ver que, oye, está la Olivia, está la Mona Peragalo, o sea, había gente de renombre en la disciplina, porque los profesores visitantes son todos enfermeros, eso sí. Hubo gente que no, entonces yo creo que me hace falta todavía en la enfermería chilena un poco más de bondad, de generosidad y de dejar de pasar por los pedacitos territoriales, sino que porque este tipo de cosas, o sea, yo creo muy difícil, habiendo conocido el mercado, de que se abra prontamente otro doctorado. En enfermería, muy difícil. Por una cuestión, porque conozco quiénes son los claustros que podrían colaborar. Entonces, en vez de, oye, tiremos para este lado, oye, únanse,
a los programas que están y podemos hacer ciencia entre todas. Tenemos un cuerpo de doctores súper importante en Chile, pero estamos todos dispersos en distintos lados y si hacemos fuerza, vamos a llegar lejos. Y el poder no es tan solo político, el poder también está en el conocimiento, en la ciencia, en la medida en que nos escuchen, con investigaciones como las tuyas, Antonia. O sea, hay un problema climático asociado a la salud y tú lo investigaste y ahí está la evidencia. En el fondo no estamos hablando desde el discurso solamente. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en el cronograma del desarrollo de enfermería a nivel mundial. Nosotros todavía estamos siempre más atrasados que los países más desarrollados. Pero para allá vamos, se supone. Vamos a llegar a un punto en el que las doctoras nos van a pagar más plata, va a estar establecido. Y para eso hay que seguir trabajando. Eso. Muchas gracias.